El libro de Salmos. Dios colocó un devocionario, Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite iniciar el estudio de la lección 2 de este primer trimestre del año 2024. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar fue el pedido de los discípulos a Jesús y debería ser también el pedido de cada uno de nosotros a nuestro Señor. Y la respuesta del Señor no se deje esperar. Durante estos días vamos a memorizar Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Mientras damos estudios bíblicos y en un momento pedimos a alguno de los estudiantes que haga la oración, generalmente se escucha: no sé orar. No sé. Así como el Señor enseñó a orar a sus discípulos, nosotros también debiéramos enseñar a orar a las personas que vamos discipulando. Dios le proporcionó a Israel un libro de oraciones. ¿Cuál es este libro? El libro de Salmos. A veces nosotros creemos o tenemos arraigado la creencia de que solo la oración espontánea es real y no la oración de memoria. Esta idea parece prevalecer en muchos cristianos. Sin embargo, los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. En los Salmos se expresan los sentimientos más profundos con los que sus autores se dirigían al Rey y Señor de sus vidas. Sin lugar a duda, encontraremos en esos sentimientos un reflejo de nuestros propios sentimientos. Situaciones de desesperanza como ellos vivieron, situaciones de angustia como ellos atravesaron, o también situaciones de esperanza como ellos disfrutaron. Si estás triste, lee un salmo. Si estás angustiado, lee un salmo. Si tienes dudas, lee un salmo. Si necesitas perdón, lee un salmo. Si tu corazón rebosa de agradecimiento, lee un salmo. Si has encontrado un momento de felicidad, lee un salmo. Los salmos deben formar parte de nuestro diario vivir, de nuestro estilo de vida. Los salmos son una forma de vida. No deben ser solo usados en los cultos establecidos, sino deben formar parte de nuestro diario vivir. ¿Cómo debemos fomentar el uso de los salmos en la oración? ¿De qué manera? Enseñar a la gente que al orar pueden usar los salmos. Es válido usar los salmos. Por medio de los salmos el Señor nos instruye cómo orar, nos da la estructura y también nos habla de que no es pecado expresar cada sentimiento que hay dentro de nosotros, cada emoción, cada pensamiento. No lo es. Una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, comenzando por ejemplo por el Salmo 1. El uso de los salmos como cantos de alabanza es evidente, pero no es su único uso. Eso hay que tenerlo en cuenta. En la mente de un gran sector de cristianos, los salmos solo son alabanzas. Tenemos que empezar a redirigir nuestra mirada
y ver en los salmos oraciones. Cada salmo es una oración a Dios que debe usarse según las necesidades del momento. Por ejemplo, para lamentarse, para dar gracias, para pedir perdón, para buscar la dirección divina, para recordar la historia, para alabar, para mostrar enojo. Y tantos otros sentimientos, tantas otras emociones. Leemos en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los salmos tienen alabanzas, los salmos tienen oraciones. ¿Cómo podemos usar los salmos como oraciones? Ayudémonos con la diapositiva. Lee el salmo y ora. Observa el modo en el que el salmista se dirige a Dios. ¿De qué manera se dirige? ¿Cómo lo llama? Descubre los motivos de su oración. ¿Son tus motivos? Aquí puedes tú añadir tus propios motivos. Compara tu situación con la experiencia del salmista. ¿Se parece a tu situación? ¿Se parece al problema que estás afrontando? Piensa en cómo el salmo te puede ayudar a expresarle tus sentimientos a Dios. ¿De qué manera? Hay personas que se guardan muchos de sus sentimientos, creen que no es apropiado expresar lo que hay dentro. Recuerda, Dios lee cada uno de tus pensamientos, de tus motivaciones. Para Él no hay nada oculto. Que los expreses o que solo los sientas no tiene mucha diferencia. Si hay algo en el Salmo que te desafía, reflexiona sobre ello. Hay algunos cambios que te desafía a realizar en tu vida. Hay cosas que debes aprender y otras que desaprender. Relaciona el Salmo con Jesús y su obra de salvación. Este es un punto clave. Solo tiene sentido la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, cuando lo relacionamos con la obra de Jesús, con la vida, con el ministerio de Jesús. Y por último, pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente, que te inspire, así como inspiró a los salmistas, que también pueda inspirar. Podemos usar los salmos de confianza en tiempos difíciles. Orar cuando los tiempos se tornan sumamente difíciles, cuando sentimos que todo está perdido. Salmo 44:22. Toma un tiempo para leer el Salmo 44 en su totalidad. Puedes hacer una pausa al video y leer en su totalidad este Salmo 44. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Somos contados como ovejas para el matadero. Todos los cristianos contienden con situaciones difíciles. Todos los cristianos han afrontado desesperación y sufrimiento. Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué permite el Señor que nos suceda esto? ¿Sientes que Dios te trata injustamente al permitir que vivas situaciones difíciles que no mereces? ¿Te ha pasado? Recordemos que cada situación que vivimos despierta en nosotros sentimientos y emociones diversos. Cuando las cosas marchan bien, podemos tener mucha buena teoría. Yo haría esto, yo haría lo otro, yo diría. Tal vez sí o tal vez no, pero si así fuera, lo expresarías en una oración, ya sea pública o privada. Expresas cada uno de tus sentimientos, de tus emociones.
o te los guardas? ¿Consideras que es pecado? Este salmo nos enseña que no es pecado expresar lo que hay dentro de nosotros. Insisto, Dios te conoce tal cual eres. El salmista no dudó en hacerlo. El pueblo de Israel estaba siendo saqueado, exiliado y asesinado, y no había hecho nada para merecerlo. No se había apartado de Dios ni habían pecado contra él. Salmo 44, 9 al 19. Este Salmo 44 empieza recordando lo que Dios había hecho en el pasado con su pueblo. Y ahora el salmista dice, ¿y por qué ahora no podemos ver todo ese poder y toda esa maravilla? Al igual que el salmista, debemos sentirnos libres de expresar nuestros sentimientos y emociones a Dios en oración. Insisto, insisto y lo vuelvo a reiterar, no es pecado expresarnos en oración tal cual sentimos, no lo es. Presentémosle la realidad tal como la vivimos. Reconozcamos que Él puede sacarnos de las situaciones más complejas. Versículos 1 al 8 del Salmo 44. ¿Qué ha hecho Dios en el pasado? Aunque no comprendamos por qué no lo hace ahora. Parece como que Dios está en la inacción, está viendo las cosas sin interesarse. Sobre todo, no dudemos que aún en medio de los problemas y las dificultades, Dios es amante y misericordioso. Cada uno de los salmos que expresan los sentimientos más profundos de los salmistas, como la desesperanza, como la angustia, siempre terminan reiterando su confianza en Dios. Siempre terminan confirmando su fe en que el Señor proveerá. Orar en momentos de desesperación. Un salmo de desesperación. En este caso, tómate un tiempo para leer el Salmo 22. El grito de angustia. Este Salmo 22 es muy relacionado con el ministerio de Jesús, especialmente cuando Jesús está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? No te alejes de mí, dice el versículo 11, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Orar en momentos de desesperación. Imagina a Jesús orando con las palabras del Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras su cuerpo pende de la cruz. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sus manos y sus pies horadados, versículo 16, rodeado de una multitud amenazante, versículos 7 y 8, observando a los soldados repartirse sus vestidos, versículo 18, sediento esperando el momento de su muerte, versículo 15, en pocas palabras, desesperado. Puede que tu situación no sea tan agónica como la de Jesús, pero seguramente te habrás sentido alguna vez como Él, desesperado. Y hay una desesperación tan profunda que las personas no saben qué hacer. Algunos quisieran salir corriendo, otros quisieran ponerle fin a su vida. En esos momentos, Salmos nos enseña a orar poniendo nuestras vistas más allá de nuestra situación actual y ver por fe la restauración de nuestra vida, ver por fe los momentos en los que vamos a volver a alabar a Dios con gozo
y alegría. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. En momentos de desesperación podemos tener la seguridad de que Dios nos oye. A Él le preocupa nuestra aflicción y nos ve, aunque nosotros no lo veamos. Como dice el versículo 24, porque no menospreció mi abominación, la aflicción del afligido. Él está allí, aunque a nosotros nos parezca que no lo está. También podemos usar los salmos para expresar duda, cuando hay en nosotros duda, de la desesperación a la esperanza. Orar entre la duda y la esperanza. Hay momentos en la vida en la cual las dudas embargan. En este caso, toma un tiempo para leer Salmo 13, todo el capítulo 13. Salmos capítulo 13. Este salmo es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Preguntas que expresan desesperación. ¿Hasta cuándo? ¿Se ha olvidado Dios de mí? En ocasiones nuestra percepción es que así es. Sentimos como que Dios nos ha abandonado, como en aquel poema de Las huellas. La persona se va quejando, ¿por qué me has dejado cuando las circunstancias estaban difíciles? Porque solo veo la huella de 2 pies. Y la respuesta del Señor es, esas huellas son mías, porque yo te llevaba cargado. En ocasiones nuestra percepción es que estamos abandonados. El salmista lo expresó con una gran claridad, pero fue más allá de las dudas y nos mostró su esperanza. Cada salmo que expresa desesperación, que expresa los sentimientos más terribles que pueda afrontar una persona, termina siempre con una declaración de fe. En los versículos 1 y 2 encontramos que el salmista increpa a Dios sobre su indiferencia hacia él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estas preguntas también lo encontramos en el libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo? En los versículos 3 y 4, el salmista le pide que responda para que no se alegren sus enemigos, que los enemigos no sientan que lo han derrotado. En el versículo 5, muestra su confianza plena en Dios y confía en su salvación. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y en el versículo 6, finalmente irrumpe en cántico de alabanza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ante la duda, debemos pedir que el Espíritu alumbre nuestros ojos, que nos ayude a despejar nuestras dudas. Este salmo nos muestra que también es lícito, que no es pecado que exijamos a Dios en oración que actúe. Debemos estar seguros de que las promesas contenidas en salmos son también para nosotros. Puedes repasar la oración de Daniel. ¿Cómo es que él le pide al Señor que actúe? Ya ha llegado el tiempo, son 70 años, la profecía anunciada se ha cumplido. Los salmos también podemos usarlo pidiendo restauración. Oh, restáuranos otra vez. Y en este caso, tómate un tiempo para leer el Salmo 60. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. En el versículo 5 dice, para que se libren tus amados, salva tu diestra y óyeme.
Los salmos de lamentaciones, como el Salmo 60, son oraciones expresadas en momentos de dolor físico, psicológico, espiritual, o cuando los tres estén presentes. Este Salmo 60 nos ayuda también a entender a los demás. Puede ser que nosotros no estemos pasando el problema, sino que los demás estén pasando el problema. Nos ayuda a ser conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia tanto de justos como de los justos o de los injustos. El dolor forma parte de nuestra experiencia diaria desde que el pecado entró. Solo dejará de existir cuando todo sea restaurado en la segunda venida de Cristo. También este salmo nos ayuda a comprender que Dios tiene el control y que nos librará en el momento preciso. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Nuestro sufrimiento nos ayuda a ser compasivos con los que sufren, al igual que el salmista, que al ver el mundo sacudido suplica a Dios, sana sus roturas porque titubea. Este salmo nos ayuda también a entender que podemos interceder por los demás. ¿Qué nos enseña este salmo? En el versículo 11 encontramos que nos enseña a confiar plenamente en Dios. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En el versículo 4, a ensalzarle ante el mundo, has dado a los que te temen. ¿Qué les ha dado a los que le temen? ¿No? Bandera, bandera, para testificar de él. Y también en este salmo, en el versículo 12, encontramos que nos enseña a ser instrumentos en sus manos. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Algunas veces sobrevendrán al ser humano la oscuridad y el desaliento y amenazarán a abrumarnos, pero no deberíamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener la vista fija en Jesús, haya o no sentimientos. No podemos sentir hoy la paz y el gozo que sentíamos ayer, pero deberíamos asirnos por fe de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en la oscuridad como en la luz. Enséñanos a orar. 4 salmos que nos sirven como instructivos para enseñarnos que podemos orar en medio de nuestras luchas, en medio de esas luchas diarias. Pidamos al Señor que nos enseñe a orar. Usemos los salmos en nuestras oraciones. Expresemos cada sentimiento que hay dentro de nosotros, porque el Señor escucha, el Señor ve y el Señor salva. Que Dios te bendiga. Amén.